Esquivando la mirada. Queridos hermanos, el pasaje que me ha llamado a la reflexión el día de hoy es uno de los más escalofriantes y enigmáticos que contiene la palabra del Señor. Te invito a que lo escuches con atención y trates de imaginar primero la escena y en una segunda lectura o escucha de la palabra hagas el esfuerzo de imaginarte dentro de la escena. Escuchemos. Cuando ya se alejaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado junto a la mesa donde cobraba impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo, llegaron otros muchos cobradores de impuestos y pecadores y se sentaron con él y con sus discípulos. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con los recaudadores de impuestos y pecadores? Jesús, al oír la pregunta, respondió: los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Entiendan bien lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, pues yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. Vamos a hacer un pequeño recuento de la situación en la que se dan estos hechos. Jesús está en busca de sus apóstoles, y en esta actividad del Maestro se nos presenta una mezcolanza de personalidades. No todos eran pescadores, no todos eran casados, no todos tenían el mismo conocimiento de Dios y no todos practicaban igual la religión. Y dentro de esta gama de personalidades es el mismo Mateo quien nos describe como en un parpadear los hechos de su propia selección. En esta perícopa se nos presenta Mateo, un publicano que colaboraba con el opresor, con los romanos. Nadie pensaría que podría ser un candidato ideal para una obra espiritual, tan anclado a lo material como lo estaba este recaudador de impuestos. Esta es la primera muestra de lo que después el apóstol Pedro describiría como la multiforme gracia de Dios. Y esta es la primera enseñanza. Todos, absolutamente todos, tenemos una gracia, un don que Dios nos ha dado, lo que significa que todos servimos para algo. Pero a veces nos pasa que nos da por ser conocedores profundos de la raza humana y clasificamos a las personas como si fueran paquetes o frutas o tarjetas postales. Esta persona sí sirve, esta no, esta más o menos. Y lo curioso es que esos criterios los esgrimimos para lo que nosotros consideramos necesario, olvidando en múltiples ocasiones la causa para la que estamos trabajando. Hoy día muchas personas criticarían las decisiones del Señor y podrían decir: no, es que el Señor necesitaba tal o cual perfil de personas. Pero Él, para variar, no actuó según criterios terrenos, sino celestiales. Cierto también es que no podemos elegir a un mudo como cantante o a una persona que no tiene gracia como comediante, pero seguramente esas personas pueden desempeñar actividades que no serán las más destacadas, pero no por eso dejarán de ser importantes. Este grupo de seguidores de Jesús está dividido entre las más conocidas y las menos protagónicos. En el primer grupo de los conocidos nombraremos a Pedro, Juan, Andrés, Santiago, Mateo, Judas, Tomás, Felipe. Y dentro de los que menos sabemos son
del otro Judas, nomás que fue traidor, y por eso se hizo famoso, mala fama, de Simón Celote, de Bartolomé y del otro Santiago. Y luego viene a engrosar las filas de los poco conocidos Matías, en sustitución de Judas Iscariote. No es, como muchos piensan, que los que no aparecen mucho en los evangelios no hicieron bien su chamba, sino que cada quien agarró su lugar. Pero nosotros insistimos en repartir los lugares como si fueran plazas sindicales. Esto sería lo que debemos aprender tanto cuando nos toca armar un equipo y llamar a integrantes para formarlo, como cuando nos toca ser un integrante llamado a constituir un equipo de trabajo. Los 12 colaboradores de Jesús han pasado esa función, la de colaborar, a los integrantes de la iglesia, desde los papas hasta los coordinadores o responsables de un movimiento, comunidad o servicio en una parroquia. La parte que se nos olvida con frecuencia o a la que no le prestamos tanta atención es aquella que nos muestra Jesús, que no juzgó o prejuzgó a sus colaboradores. Lo único que él pidió fue disposición de dejar el pasado en el pasado y caminar con él en el diario hoy de cara al futuro. ¿Cuántas veces nos olvidamos de esto y emitimos prejuicios contra las personas? De acuerdo a lo poco que podamos conocer a alguien, o incluso si nos lo acaban de presentar, nos dejamos llevar por el color de sus zapatos, por su forma de vestir, porque si va peinado o no, porque si está tatuado o no, y en base a esto tomamos la decisión de aceptar o rechazar a una persona para nuestro proyecto. Le pasó a Fray Juan de Zumárraga con el indio Juan Diego, y puede que a nosotros nos haya pasado la semana pasada, o puede que nos haya sucedido hoy por la mañana. Ahí queda este tema para reflexionar. Y para terminar vamos al otro lado. Asomémonos lo más que podamos a las sensaciones del que es llamado. Y en esto Mateo nos electriza con su muy especial caso. Aunque Mateo era judío, trabajaba para y con el enemigo que tenía sobajado al pueblo de Israel. Me recuerda un poco este caso, el caso de Datán, que aparece en el libro de los Números, en el capítulo 16, que también había tomado por el camino torcido, aun siendo judío. Pero aquí hay una enorme diferencia que tenemos que considerar. En el caso de Datán, porque no quiso enderezar la ruta, la tierra se abrió y sus fauces se lo tragaron. En el caso de Mateo, hay una canción de Ernesto Duarte Brito muy famosa en la voz de Guadalupe Pineda que en sus inicios aplica perfectamente a este caso. Seguramente usted la recuerda. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Mateo sabía que andaba por mal camino. Ganarte el desprecio y los insultos y burlas de tu mismo pueblo te debe hacer ver que no andas precisamente por el camino correcto. ¿Qué tanto sabía? Como en muchos de sus relatos de la Biblia, no es relevante. ¿Qué tanto conocía o había oído hablar de Jesús? No es relevante. ¿Qué tanto le molestaba su conciencia? No es relevante. Lo verdaderamente importante aquí es la mirada. Jesús lo vio, le dijo, sígueme, y Mateo lo siguió. La mirada de una persona habla. Muchos de los que me escuchen, que sean más o menos de la misma rodada que su servidor, recordarán que una mirada de mamá o una simple levantada de cejas decía muchas cosas. Los ojos
pueden ser más elocuentes que las palabras. Toma tu tiempo. Trata de descubrir la profundidad de la mirada de Jesús. Una mirada que provocó un se levantó y lo siguió. Imagínalo, siéntelo. Mateo dejó pasado dinero, bienes, amistades, familia, la que haya tenido, estatus, comodidad, ofensas, abusos, trinquetes. ¿Tú has sentido esa mirada? ¿Has sentido ese llamado? Y no te hablo de un llamado a una vida consagrada, no. Simplemente a una vida cristiana. Si no lo has visto así, si no lo has percibido así, ¿no será que estás esquivando la mirada? Soy Jorge Cervantes del Instituto Bíblico San Jerónimo. Hasta la próxima.